Bienvenida una vez más. Hola, Nosotros de esta manera lo que queríamos dar introducción, así, de una manera disparadora, si querés, al tema que vamos a hablar en el día de hoy. Claro, para contar estas malas intenciones que rodean dentro de lo que es el misterio y la sombra de María Magdalena. Cuando uno dice misterio y sombra no es porque lo diga uno, yo que soy un erudito, un entendido, todo lo contrario. En realidad es porque lo que va a contar Dora en el día de hoy tiene que ver con otro costado, con un costado más, si querés, adaptado, si querés, más bien actualizado de lo que puede haber sido aquella época en función de lo que han escrito no solo teólogos, teólogas particularmente, fundamentalmente, sino también, en el caso, como me mencionaba Dora fuera del aire, mientras preparábamos el segmento durante la semana, una terapeuta, en este caso una psiquiatra. Una psiquiatra. Hay un trabajo muy interesante de la psiquiatra Anne Baring, lo leo porque no me sale el nombre. Repetirlo, de la escuela junguiana, ¿no? Que ha hecho un trabajo muy importante que se llama El mito de las diosas, en colaboración con otra catedrática y académica, y elegí, digamos, de alguna manera trabajar sobre ese aporte, entre otros tantos. Hay otro librito también muy interesante que voy a recomendar, que se llama María Magdalena Revelada, de Megan Watterson. Hay mucho se ha escrito sobre esta figura histórica, sobre todo en los últimos 30 años, ¿no? Uh-huh. Estamos asistiendo, como diría una colega mía, a un periodo de arqueología importante respecto de reconstruir y de recuperar los arquetipos femeninos y los feminismos primitivos, ¿no? Sobre todo eso. Bien como mencionabas Martín, hay luces y sombras respecto de esta figura. Primero porque durante ese periodo histórico las fuentes históricas puntualmente son escasas, pero sí el Nuevo Testamento, leído en clave histórica y como fuente histórica, no necesariamente confesional, dice mucho más de lo que uno lee, ¿no? El simbolismo. Exactamente, claro. Dice muchísimo más. Entre líneas dice mucho más. Nosotros tomamos ahora estas nuevas investigaciones que dan cuenta de un estatus y un rol de María Magdalena respecto de la figura de Cristo, de Jesús, ¿no? Jesús, un personaje histórico comprobado, ¿no? Que de alguna manera para muchos es el personaje histórico más importante de la historia de la humanidad, ¿sí? Y se ha gestado sobre él mucho más misterio que certezas, ¿sí? Hay mucho que aún desconocemos. Por lo tanto, gran parte de lo que desconocemos es respecto de las figuras femeninas que lo rodearon, más allá de su madre, que es el arquetipo de figura femenina o de principio femenino que nuclea toda la historia del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar con una figura de María Magdalena que efectivamente, como mencionan en la película, es en la medievalidad donde transforman esa idea que había de María Magdalena como una seguidora, discípula del rol. Exactamente, del rol, y la trastocan absolutamente hasta generar una imagen como una prostituta, ¿no? Ahora, ¿dónde estarían las razones de este trastocamiento de la figura, teniendo en cuenta que en el siglo XX va a ser la Iglesia Católica misma la que la va a canonizar, ¿sí? En principio tenemos que decir que su nombre, curiosamente, deriva de una ciudad, de Magdala, de la ciudad donde ella pertenecía. ¿Por qué digo curiosamente? También en la película se lo recupera a esta idea, porque en general en los pueblos de la antigüedad, pero sobre todo en el pueblo hebreo y judío, los nombres remitían, sobre todo de las mujeres, a la familia a la que pertenecían, sea el padre o sea el marido. Claro. Entonces podemos inferir que María Magdalena era una mujer o viuda o no casada. Uh-huh. ¿Está? Y, pecadora. Exacto. Y Magdala, además, era una ciudad que no era un pequeño pueblo, ¿sí? Era una ciudad muy importante del territorio hebreo,
o de lo que hoy vamos a conocer como el territorio hebreo, sobre todo por sus funciones en el comercio. Entonces ya es muy curioso que se la designe a partir de su lugar de procedencia. También se la conoce como María de Betania, ¿sí? Que es también así se nombraba la región, ¿no? Es por ahí más conocido ese nombre. Justamente María Magdalena es la que vamos a conocer en las escrituras del Nuevo Testamento como aquella mujer que está muy atenta a las enseñanzas de Cristo cuando llega a su casa, cuando empieza a atenderlo. Y hay una historia, puntualmente, María Magdalena vivía con su hermana Marta y su hermano Lázaro. Su hermana Marta estaba muy afanada en cuidar la casa, en limpiar, en que estuviera todo ordenado. Y lo que hace María Magdalena es precisamente lo contrario. No atender a ese tipo de cuestiones, sino atender a lo que decía Jesús. Uh-huh. Y además le lava los pies con perfume de nardo. El perfume de nardo era especialmente caro, ¿no? Era un elemento de prestigio, sin duda, pero además de un elemento de prestigio, era algo absolutamente valioso. O sea que ya la marca en una posición lejos de lo que intentaron mostrarla. Primero visibilizarla, pero en segundo lugar mostrarla como pobre, que yo ya tenía quizá una posición más bien, no digo pudiente por aquel entonces, pero pertenecía a una clase social que no es la que le dio la historia. Se estima que pertenecía a un sector social bastante acomodado, porque pudo darse el lujo también de ser parte de estas mujeres que fueron acompañando a Jesús en lo que en sus inicios fue, y después la Iglesia Cristiana Católica se ocupó de distorsionar, fue un movimiento de absoluta igualdad. No solo en el plano hombres y mujeres, sino que, como sabemos, pertenecían a ese colectivo de perseguidos, porque justamente cuestionaban lo establecido, eran políticamente incorrectos porque estaban cuestionando la autoridad de Roma y estaban cuestionando la autoridad en el templo de los judíos, de los patriarcas judíos, ¿no? Jesús la menciona y la considera como comaestra, así la presenta siempre a sus discípulos. Por lo tanto, no era una mujer más. Y vamos a detenernos también en un punto central. María Magdalena es quien acompaña, junto con 3 mujeres más, lo que se llama la Pasión de Cristo. Es decir, un momento clave y central para lo que después va a ser, lo que será y conocemos como la Pascua católica, distinta a la Pascua judía, con significado distinto, quiero decir. Ella lo acompaña, donde da cuenta de una gran decisión. Fue María Magdalena un gran puntal para Jesús a lo largo de su trayecto testimonial y de su trayecto evangélico. Y además es la primera persona, no es ni un hombre, es la primera persona que se acerca al sepulcro y descubre que no está el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, a partir de allí, toman un rol absolutamente central que también fue totalmente desdibujado, las mujeres. ¿Por qué? Porque a partir de la condena y muerte y asesinato de Jesús, fue asesinado, así dice Galeano, fue asesinado, también sus discípulos y apóstoles, van a temer por su vida. Por lo tanto, van a ser las mujeres, estas mujeres, de este colectivo absolutamente igualitario, quienes van a sostener y generar la comunicación permanente entre los diferentes grupos que ya venían siguiendo y comulgando, con esta nueva doctrina o esta nueva fe del reino de Dios del que hablaba Jesús, y María Magdalena fue, se le dice la primera apóstol, porque fue quien llevó primeramente el mensaje de Jesús por fuera de los límites de Palestina, ¿sí? Por ahí lo que yo analizo o saco en conclusión es que la idea central de la religión esta, que cuasi comercial, no estoy descubriendo nada nuevo, tal vez nos sirva a tener una mujer de una escala social, si se quiere, un poco más alto, porque a beneficio propio, la esperanza del pobre tal vez sea beneficio para esta propia religión, y ocultar a una mujer también es un poco ocultar lo terrenal.
Absolutamente. ¿no? De esto del santo y la castidad y demás, acompañado de una mujer que pueda disfrutar del sexo o de lo que sea placentero, instintivo, si se quiere, no acompaña el mensaje. Claro, cosificarla de tal manera. Claro, llevarla hacia el otro lado, ocultando beneficio propio. Y así todas las pinturas y demás, está esta simbología que a mí me interesa muchísimo. Y de a poco se va decodificando, pero cuesta todavía. Cuesta mucho porque hubo una intención deliberada de correr el protagonismo de estas mujeres. Si bien tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento menciona mujeres muy importantes, el Antiguo Testamento tiene mujeres con la función de lo que llaman juezas. Antes de los reinados vinieron los jueces. Bueno, hubo juezas como Débora. Menciona también mujeres de mucha impronta como Ruth, Esther, pero siempre al servicio de, claro, ¿no? Al servicio de Dios, por supuesto, y al servicio siempre o bajo la protección o en pos de las figuras masculinas que las rodearon. Nunca al lado. Nunca al lado. Y fíjense que para Jesús, María Magdalena era comaestra. Es decir, no era una persona ni discípula ni lo que serían los apóstoles después, sino que era su par, absolutamente su par, ¿no? Y él se refiere a ella siempre, en las veces que se la menciona, y ella hacia él, y sobre todo en los actos de María Magdalena hacia Jesús, y en esto de acompañar el momento de muerte junto con la madre de Jesús, se ve se observa, se analiza, se ha concluido que son actos y formas del decir y de hablar de una absoluta amorosidad. El pueblo judío también había heredado esas diferentes nociones del amor que tenían, que venían de la antigüedad, de la Grecia clásica, ¿no? Había básicamente 3 tipos de amor, pero el que se observa entre María Magdalena y Jesús era claramente no un amor filial, sino más bien un amor de tipo marital. Por eso hoy está demostrado, digamos, de alguna manera, pero no reconocido todavía por las estructuras eclesiásticas, ninguna, ni la católica ni las cristianas no católicas, que María Magdalena fue la elegida por Jesús para compartir su vida como su esposa, digamos, ¿sí? Claro. Y además también eso marca una diferencia sustancial. Fue elegida en un vínculo monogámico, absolutamente disruptivo para lo que era la antigüedad que conocemos, y sobre todo lo que marca el Antiguo Testamento. Nosotros hemos leído muchas veces los grandes patriarcas del Antiguo Testamento tenían más de una esposa, ¿no? Y está en más de una historia donde está la puja, la disputa, que no es menor, entre cuál de si la esposa o la esposa, que en realidad es su sirviente, tiene o no sus hijos y sus primogénitos, ¿no? Que eso da cuenta también de una construcción cultural muy macabra, ¿no? Sí. Muy macabra. Una de las cosas más importantes y uno de los legados más importantes que ha dejado María Magdalena es lo que se llama el Evangelio de María Magdalena. El único evangelio escrito en la época de Jesús, escrito por ella. ¿Por qué el único escrito en la época de Jesús? Porque el resto de los que conocemos fueron armados, generados 2 generaciones después, por lo que se llaman las escuelas yavista, eloísta y sacerdotal, las escuelas ortodoxas judías y cristianas católicas, para, armar el sentido que tienen las religiones en general, y particularmente la católica, la cristiana católica, de ser una estructura de ordenamiento y de sojuzgamiento también, social, político, cultural, moral y por supuesto corporal. Sí, la reglamentación, ¿no? Exactamente. ¿Qué está bien, qué está mal? ¿Qué está bien, qué está mal? La historia mejor contada y o casualidad da beneficios a los que la escribieron. Claro. Exactamente. Y ahí las malas intenciones. Ahí las malas intenciones, pero bueno, está bien la creencia y la fe y la esperanza, sobre todo alineado a la clase no pudiente, si se quiere, que es a donde se apunta
para el beneficio propio, pero es muy cruel. Yo escribo el libro, digo cómo son las cosas, y a la vez soy el pueblo elegido, o sea, vos me pertenecés. Es muy turbio. Muy turbio, muy macabro también. Y porque en este evangelio de María Magdalena, que se llama Gnóstico Apócrifo, ¿no? Apócrifo, por supuesto, para las estructuras religiosas dominantes, ¿no? La católica cristiana, es decir, no reconocido. Sabemos que hay por lo menos 7 evangelios más que no están siendo reconocidos por la Iglesia Católica, pero en este particularmente, ¿por qué se lo rescata y se lo recupera? Porque uno de los evangelios de los que están, ¿no? en la Biblia católica, son todos hombres, pero uno es la réplica casi exacta del manuscrito del Evangelio de María Magdalena. Por eso los estudios demuestran ya hoy, casi sin objeciones, que efectivamente lo escribió. Este manuscrito se encontró en Egipto, lo que da cuenta del corrimiento que fue haciendo María Magdalena y los seguidores después para expandir la fe cristiana, no católica, cristiana, claro, en principio, ¿no? Las estructuras religiosas no han reconocido nunca que existió esa unión entre María Magdalena y Jesús. Si ese casamiento, digamos, hubiese estado legalizado en su momento y reconocido, sin duda la historia, no solo de la fe, hablo de fe, no de religión, la fe sería otra y la historia del mundo occidental sería absolutamente distinta respecto de los posicionamientos de la mujer y de los roles respecto de los liderazgos que tenían estas mujeres. Y del entendimiento de lo cotidiano también, ¿no? No solo de los roles, sino del día a día. Como me gusta decir a mí, no casual. Por supuesto que no es casual. O sea, es que también dentro de cuando Dora planteaba el tema, hay cosas que a mí me llaman la atención. Dicho sea de paso, me fui por otro lado. No fui a la autora de la sugerencia que me había dado Dora. Fui al libro que publicó Jennifer Ristin, no sé si lo pronuncio bien, que es María Magdalena, Percepciones desde la Antigua Magdala, en donde ella también da cuenta de que efectivamente María Magdalena pertenecía a una clase rica judía, y que efectivamente con sus recursos había cuidado específicamente de Jesús, y es como que de alguna manera habían construido en conjunto todo lo que se pregona como hoy la fe cristiana, que por supuesto institucionalizada es la fe cristiana católica. Por eso elegíamos esa parte del tape para dar cuenta de que la base de los cristianos está apoyada dentro de lo que se construyó a posteriori, y que esto haría peligrar esa base del cristianismo. Tienen que derrumbar todos los pilares fundamentales con los que crearon el imperio, ¿no? Absolutamente todos, porque si uno va a esta fuente histórica que es que además está en la web y demás, es decir, es de fácil acceso, si uno se remite a esa fuente, este evangelio de María Magdalena, de lo que habla es justamente de que no somos pecadores, no debemos percibir, o sea, ya desde el vamos arranca, digamos, a contradecir lo que después el catolicismo va a sostener, y la misma Biblia en el Antiguo Testamento dice: nacemos pecadores, nacemos manchados. El pecado original. Exactamente. Bueno, ahí dice todo lo contrario. Ahí reitera algunas palabras que son mencionadas en el Nuevo Testamento y que muy pocas veces se toman en cuenta, pero ella insiste en eso, en que a Jesús, a la espiritualidad, la encontramos adentro de nosotros mismos. Debajo de una piedra, en un trozo de madera. Exactamente, tal cual, ¿no? Y eso no se repite. Pareciera, ella refuta absolutamente todo lo que se construye después, que es, bueno, si no tenemos iglesias suntuosas, si las jerarquías eclesiásticas no se manifiestan como seres superiores desde lo que tienen, las pertenencias, lo económico y demás, bueno, no estamos haciéndole, digamos, justicia a Dios. En este evangelio se dice todo lo contrario, y de hecho, bueno, las pruebas, las históricas, demuestran que María Magdalena con sus hechos mostró que lo que se buscaba era efectivamente un reino
espiritual, un reino donde fuéramos mejores personas. Sí, está el mensaje oculto en toda la Biblia, la interpretación de la espiritualidad, ¿no? El despojo de todo es justamente entrar hacia adentro de uno y quedarse con lo sencillo. Ahí vas a encontrar realmente el reino de los cielos. En cambio, la interpretación sociocultural, si se quiere, el despojo de todo es agarrar la esperanza del pobre y alinearlo a nosotros. Vení conmigo que yo te voy a dar acceso a un escalón más. Toda la interpretación occidental que se tiene de la Biblia es totalmente al revés. Pero no sería económicamente beneficiosa para lo que la escribieron. Tiene que ver con eso, con una base de sustentación económica. Obvio, no le quito el condimento, o en todo caso el aditamento de fe, ¿no? Pero bueno. Sí, pero está tergiversado, Martín, digamos. Porque el descubrimiento de lo espiritual adentro de uno es donde derrumba todo eso. Y nadie va a llegar a los templos, nadie va a tener al cura, si se quiere, en alta estima, o al padre, como se le dice. Y la supresión, sí, de lo terrenal y lo instintivo, la parte animal, quitarla para que vengas a mí a encontrar tu paz. Somos seres humanos, escribía María Magdalena, y el objetivo de estar en esta tierra es perfeccionarnos cada vez más como seres humanos. Recordemos que ellos vivieron también en un mundo donde era, digamos, primero un espacio sojuzgado por un imperio, pero donde se combatía permanentemente por la lucha del recurso, la lucha por el territorio, ¿sí? Entonces, bueno, era esa búsqueda del bien común, del bien para todos. Al contrario, claro. Fíjate que vos recién nombrabas el pecado original. El pecado original, leído entre líneas, es venir al mundo, nacer bajo una concepción sexual. Claro. Por eso la Virgen es virgen y el Espíritu Santo. Entonces ya nacemos pecadores por salir de parto natural, si se quiere, o de un acto sexual. Lamentamos es la historia mejor contada. Lamentamos romper el santo grial de unos cuantos, pero bueno. ¿Qué ocultaron los templarios entonces si no era el santo grial? Y claro, bueno. La verdad que para otros nosotros, perseguidos también. En este ideario llamado Cero Alas, no solamente educamos, nos cuestionamos, nos preguntamos, pero también con hechos concretos demostramos que la historia se ha escrito y también con una mala intención. Nos quedamos con el costado de la mala intención, por supuesto que de la mano de la licenciada en historia, Dora Parada, mi querida amiga Peli, como siempre te digo. Para lo que la podés volver a ver a esta nota, obviamente. En días más ya va a estar publicada también en el portal web todas las historias que hemos contado aquí, para ver el costado de las malas intenciones que se han puesto al aire. Y también arrancamos con la sección de herejes. Por lo pronto, herejía tenemos para contar una banda. Vamos de la mano, tal cual. Así que, por supuesto, muchísimas gracias. Excelente una vez más. Gracias. Acaba de salir de dar clase, así que venía corriendo para el programa. El staff de Cero Alas tiene estas cosas. Malas intenciones. Malas intenciones.